Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, que nos ama, cuando estábamos en pecado, vivíamos lejos de ti, perdidos. Tú nos has tenido misericordia y con tu gran amor con que nos amaste, el Señor Jesús recibió nuestro castigo y por la sangre que derramó en nuestro lugar, limpió para siempre nuestros pecados, para que ya no más tengamos que ser juzgados ni condenados, y sin ninguna obra de nuestra parte has salvado nuestras almas, nos has hecho tus hijos, nos has dado la gloriosa esperanza de poder entrar en tu reino. Por toda esta gracia, te damos gracias y alabanzas y glorias a ti, Padre nuestro. El tiempo que tú nos has permitido pasa rápido. Estamos en la última semana del año. Este nuevo año que tú nos permitirás, el resto del tiempo que nos permitirás, ya no queremos vivir para las cosas vanas de este mundo. No queremos vivir siguiendo los deseos de nuestra carne. No queremos caer en la tentación de Satanás, sino solamente en tu mano de poder. Solamente queremos vivir para tu voluntad y para tu gloria solamente. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu amor y tu gracia tan grande, para aprender de tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí en comunión en tu palabra. A todos nosotros, con tu amor y con tu gracia, con tu palabra, con tu mano de poder, guárdanos más. Y guíanos sabiamente y enteramente en tu verdad, para que nosotros podamos vivir dignamente como hijos tuyos. Y para tu santa voluntad y para tu gloria solamente queremos vivir. Para esto, edifícanos más nuevamente y limpiamente. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes a esta hora, a los que estén enfermedades, sánalos pronto, Señor, y los que son probados en su corazón, y en medio de varias dificultades y aflicciones y debilidades. A todos aquellos, Señor, a cada uno de ellos guárdalos y permíteles tu gracia digna, para que ninguno se desanime. Pedimos por todas nuestras iglesias en el país y en todo el mundo. Confiamos en que tú trabajas y estás con ellos, a los que estén en situaciones difíciles también. Están predicando el Evangelio y guardando su fe para todos aquellos hermanos y hermanas. Con tu palabra y con tu amor y con tu mano de poder y tu promesa, guárdalos, para que puedan vivir dignamente delante de ti, que puedan cumplir con la santa misión que tú les has encargado. Para esto, Señor, tú ayúdalos y trabaja a través de ellos. A esta hora, tu palabra que nos quieres manifestar, muéstranos cuál es tu santa voluntad que nos quieres mostrar. Ayúdanos a cumplir tu palabra y llevarla a cabo en nuestros corazones y en nuestras vidas y vivir glorificándote. Queremos vivir cumpliendo tu santa voluntad en nuestras vidas y para esto guíanos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago 4, versículo 13 a 17. Yo voy a leer. Santiago 4, versículo 13 a 17.
Leo. Vamos ahora, los que decís. Hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Estoy. Ya estamos en la última semana el último domingo de 2018. Pasado mañana comenzará un nuevo año. Pienso que en este año también, juntos en la palabra, hemos tenido comunión, hemos predicado el Evangelio y hemos vivido diligentemente sirviéndole a Dios. En la iglesia, que es el cuerpo del Señor, bajo su protección y gobierno del Señor, bajo su enseñanza y guía del Espíritu Santo, juntos hemos servido a Dios y hemos esforzado a cumplir con nuestro papel como miembros de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Entonces, les quiero felicitar a todos los hermanos y hermanas que se han esforzado y confío en que Dios por medio de nosotros ha cumplido muchas grandes obras. Ahora, en este paso en que terminamos el año y recibimos un nuevo año, tenemos que reflexionar el año que pasó y también planear por un nuevo año que viene y hacer decisiones. Es un tiempo muy importante para hacer estas cosas. Y hoy en la tarde comienza nuestro retiro de invierno en Corea. En cada zona habrá reuniones y podremos reflexionar el año que pasó, también planear por un nuevo año que viene, volver a pensar en qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con lo que Dios nos ha encargado. Será un tiempo valioso para estas cosas. El tiempo que nos ha sido dado pasa muy rápido. Pienso que el tiempo que nos queda es muy corto. De las muchas cosas que Dios nos ha dado, el tiempo es algo tan valioso como la vida misma. Seguramente es algo tan valioso que Dios nos ha dado. Y ese tiempo no lo tenemos que pasar en vano. Ahora, el resto de nuestras vidas tenemos que vivir más para el Señor, y para eso planear y decidir en nuestros corazones lo que no podemos hacer en este año, cosas que nos arrepentimos de este año y cosas que tenemos que hacer y no podemos estar sin hacer. Hay que pensar en estas cosas y pasar de manera significante este fin de año y principio del año nuevo. En el tiempo, en el versículo que leímos, a base de esos versículos vamos a estudiar con el título del plan del hombre y la voluntad de Dios. Mientras el hombre vive en este mundo, cualquier persona obviamente tiene sus propios planes de las cosas que quiere cumplir. También tiene sus anhelos o deseos. Acerca de esta cuestión, hay que pensar si lo que pensamos los cristianos es adecuado en los ojos de Dios. En el versículo que leímos, cuando fue escrito, fue en el primer siglo, después de Cristo. Es cuando empezaban a haber nuevas ciudades en Europa
En África del Norte, muchos negociantes traficaban entre las ciudades. Y como había mucho negocio, ganaba mucho dinero y esto es lo que está ocurriendo en el mundo en ese tiempo. Y antes y ahora eso no ha cambiado. Pero a veces los cristianos también toman parte en esos negocios y más que llevar su vida cristiana, se aferran solamente para ganar dinero y menosprecian su vida cristiana. Como estas cosas pasan, estas palabras son para advertir a estas personas. El versículo 13 comienza diciendo, vamos ahora. Vamos ahora, es como una expresión de decir, ponme atención. Es como tratando de despertar nuestro corazón. Como en inglés cuando dice listen carefully, que es escucha con atención. Pon atención y escucha atentamente. Eso está diciendo. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos dinero. Les dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿de qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hace su plan de un año, su plan de 10 años, a veces hace su plan de toda la vida. Cualquier persona que trabaja diligentemente, tiene su negocio, que tiene ganancias, o desea tener sus propias ganancias, piensa en estas cosas. Y es algo que toda persona que vive en este mundo necesita hacer esos planes. Quizás uno puede oponerse diciendo, esta palabra dice que entonces los cristianos no planeen, no hagan negocio y no hagan nada. Pero obviamente no significa esto. La gente tiene que vivir, tiene que trabajar. Obviamente necesita cosas materiales, por ende debe ganar dinero. Esas son cosas obvias que uno tiene que hacer. En 1 Tesalonicenses 3 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dijo que al que es flojo, al que es perezoso, ni siquiera se le debe de comer. Obviamente uno tiene que trabajar. Cualquier persona tiene que trabajar. Y tenemos que vivir. No está bien vivir sin ningún plan. Tenemos que planear para alguna obra, algún trabajo. Y es natural que tengamos que trabajar diligentemente para esos planes. Pero el problema es que lo que hacemos es un medio para que podamos vivir, pero eso no debe de ser nuestro propósito. Porque los cristianos ya tienen un propósito de para qué viven. Nuestro propósito de la vida es hacer la voluntad de Dios y es cumplir su obra, su historia de Dios. Pero entre los cristianos hay personas que en lugar de hacer la voluntad de Dios,
ponen primeramente sus planes mundanos y para poder cumplir lo que quiere hacer, en lugar de vivir para Dios, se aferra más a los asuntos mundanos. Tiene una actitud negativa de la fe. Por eso está diciendo esta palabra. Pero esta palabra es una palabra muy seria, que tenemos que tomar muy seriamente. Quizás nosotros hacemos el plan del año que viene o plan de varios años en adelante. Pero tenemos que pensar si todos esos planes son para uno mismo o si son planes para Dios y la voluntad de Dios. Hay que pensar profundamente. La Biblia dice que todos los planes del hombre son vanos, que nuestra vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Está diciendo que todo plan es vano. Nuestra vida, o sea que nuestra carne, nuestra vida de la carne en este mundo es como neblina que aparece por un poco de tiempo y desvanece muy pronto. Cuando no sabéis lo que será de mañana, dice. Uno planea un año, 10 años o toda la vida. Uno puede planear, pero en realidad ni siquiera sabe lo que pasará mañana. En Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana. Que no jacten, no presuman diciendo, yo en un año voy a hacer eso, en 10 años voy a hacer eso. Porque no sabes qué dará de sí el día. Realmente el hombre es como la neblina, que por un viento se desvanece. Es un ser muy débil. En Salmos 39:4, David dijo, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Señor, soy como nada delante de ti. Diste a mis días término corto. Término tan corto es la vida, que en realidad en los ojos de Dios es como si yo no existiera. Así es nuestra vida. Pero aún así los hombres tratan de cumplir algún propósito, alguna ideología en este mundo y para eso se esfuerzan tanto. Pero aun cuando parecen o sienten que están firmes, todo es vanidad porque pueden caer en cualquier momento. Quizá alguna persona dice que haya tenido éxito, que económicamente es rico, políticamente tiene algún poder. Dice, ya tengo mucho éxito, pero todo eso también es vanidad. Dice, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. David, cuando dijo esto, cuando escribió esto, él era rey de Israel. Él había unificado el país, conquistado los poderes extranjeros. Era el rey más potente del tiempo. Pero dice, Dios, hazme saber cuán frágil soy. Hazme saber el fin de mis días. Diste a mis días término corto. Que yo no soy nada. Es muy importante reconocer la debilidad de uno. Es muy importante saber qué tan vano es este mundo. Dice, ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David dijo, ¿qué esperaré, Señor? Mi esperanza únicamente está en ti, Señor. David tenía una segura fe y esperanza. Tenemos que pensar también a través de esa palabra. En Eclesiastés 1:2, Salomón dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Salomón también era rey de Israel. Pero hablando de lo que es de esta tierra, dijo, he visto todo y todo es vanidad. 5 veces dijo que es vano. Y en Eclesiastés 2:2 dijo, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Leyendo Eclesiastés podemos darnos cuenta de cuán vanos son todas las cosas. Cada persona tiene sus propios sueños, planes, ideas y se esfuerzan para lograrlas. Pero hay que saber que todo esto pronto desvanecerá. No hay seguridad de que uno cumplirá todos sus planes, y aunque los haya cumplido, tiene que saber que también son como neblina que pronto desvanecerá. Por eso nosotros los que somos creyentes de Dios, tenemos que saber que aunque tengamos cosas que queramos hacer, pero sin el permiso de Dios no podemos hacer nada. Por eso en Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no lo permite, aunque uno se esfuerce, aunque tenga sus propias maneras y medios de hacer las cosas, pero todo es vano. ¿Conocen la obra de Ernest Hemingway que se llama El viejo y el mar? A veces yo pienso en su libro. Yo vi esa película. Es muy aburrida. Únicamente aparece un mar y un viejo que es un pescador. Es un viejo que trabaja en el mar. Y él tenía un deseo de pescar un pez muy grande. Pues una vez salió con su barco pequeño y pescó un pez muy grande. Y era un pez que él quería. Pero entonces ya quería llevar este pez a casa, pero era muy difícil. Y mientras regresaba a su casa, aparecieron los tiburones, le estaban quitando toda su carne del pez que había pescado. Pero como si él tuviera algo en su poder, él pelea contra esos tiburones. Ahora con el remo le pega a los tiburones. Y ya está muy gastado, muy cansado. Ya llega a la tierra. Y luego parece que no es un lugar, sino es como una isla. Y ya vio lo que trajo y solamente quedaba el hueso del pez grande. No quedó nada más que los huesos. Entonces, ese viejo se fue cansado a su casa y se quedó dormido. Eso es la historia. Entonces, parece que es muy aburrido, ¿no? Pero es una obra muy famosa. En sus últimos días de Hemingway escribió esto. Nos da una enseñanza muy importante. Que cada persona, según sus propios planes, hace sus propósitos y hacen todo su esfuerzo para cumplirlo. Y así parece que logró algo pero que al final no queda nada. Ya ese viejo, muy cansado, queda dormido. Eso nos enseña algo. Que así es la vida. La vida se esfuerza para estas cosas tan vanas. Que con todos sus medios y maneras posibles se esfuerza y parece que ha logrado algo, pero que al final no queda nada.
Por eso en la Biblia habla mucho de esto. Nos enseña que así es la vida, que al final no hay nada, así como el viejo que muy cansado se durmió al final, que así son las personas, que se esfuerzan demasiado, hacen todo lo que ellos pueden, se esfuerzan mucho y parecen que ellos lograron obtener algo, pero al final no queda nada. La Biblia habla mucho de esto. Vamos a buscar Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés 9, versículo 3. Eclesiastés 9, versículo 3 dice: Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en tu corazón durante su vida. Después de esto se van a los muertos. Que el fin de todos, sea rico, sea pobre, sea poderoso, sea sin poder, después de poco tiempo todos son iguales. Y al final, ¿cómo termina? Un mismo suceso acontece a todos. Este mal hay entre todos los que se hacen debajo del sol. Todos los hombres pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que no tiene que ver con el plan y la gloria de Dios son pecados, son cosas malas. Pero así son los hombres que viven con insensatez en su corazón durante su vida. Creo que todas las personas están locos por algo en la vida, algunos locos por el dinero, algunos aman el dinero, algunos aman la complacencia, algunos locos por el poder, algunos locos por el arte, algunos locos por alguna persona. No piensan bien. Entonces, viven locos por algo en toda la vida, insensatos por algo, y luego van a los muertos. Pronto mueren. Tienen que volver, ir a los vivos, pero van a los muertos. ¿A dónde? Por eso en versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Entre los vivos. Los vivos. Existen los muertos espirituales y vivos espirituales. Entonces los que están entre los vivos se habla de los salvos, que ellos tienen esperanza. Y esa esperanza no es una esperanza que los hombres quieren, sino es una esperanza que Dios da. Es una esperanza que no se obtiene de los hombres, sino es una esperanza que Dios da. Por eso la gente de este mundo dice que ellos están llenos de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. La Biblia nos está diciendo esto. En Proverbios 23, versículo 4 y 5, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. Que no se afanen por hacerse ricos, dijo. En 1 de Timoteo 6, apóstol Pablo dijo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El querer hacerse rico no es algo bueno. ¿Que por qué? ¿Por qué quieren hacerse ricos? En este mundo, los que han ganado mucho dinero
son muy ricos, tienen mucho poder y se creen algo muy bueno. Quizás uno los ve y siente envidia, pero en realidad todo es vano, todo es falso. Nos dijo que no pongamos nuestra atención para cosas vanas, que los cristianos no tenemos que entregar nuestro corazón para estas cosas, que las riquezas como águila con alas volará. Hay personas que dicen que voy a comprar casas, voy a guardar mi dinero en un lugar muy seguro, y así algún día él mismo morirá y volará, ¿no? Entonces es muy necio. La vida del hombre realmente es vano. Guarda todo y no sabe quién se quedará con lo que ha guardado. Dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No hay fin a la avaricia del hombre. Pero dijo, mirad, guardaos de la avaricia, porque por eso se fracasan. Judas Iscariote, por unas monedas, vendió al Señor de vida y él cayó al infierno por sí solo. No solamente así es Judas. Al final todos son iguales. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que eso no es el propósito de por qué el hombre vive en este mundo. La gente, ¿cómo piensan? Los que tienen mucho dinero, los que han tenido éxito, no tienen mucho dinero, o que los que tienen mucho dinero les va bien, los que no son necios, con el dinero que tienen califican a la gente, con el dinero que tienen dicen que vive bien o vive mal, pero con eso realmente no se puede calificar a las personas. No, el estándar y la condición de lo que uno ve está equivocado. Vivir correctamente es vivir bien. Vivir rico no es vivir bien necesariamente. No hay ninguno que alabe a los ricos en la Biblia. Dijo, ay de vosotros ricos. Y luego dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Que son pobres? ¿Qué significa? Su corazón es pobre. Es una persona que sabe que viene con manos vacías y se va con las manos vacías. Lo que se puede obtener de verdad en este mundo no es algo de este mundo. Carnalmente hemos venido con las manos vacías, pero el espíritu puede recibir el amor de Dios y la vida de Dios y la esperanza eterna de Dios antes de partir de este mundo. La mano viene uno nace con las manos vacías y se va con las manos vacías, pero tiene que llevarse algo espiritualmente. Pero la gente no tiene interés en Dios, no tienen interés en el alma, no piensan en el mundo eterno, solamente piensan en las cosas visibles, carnales, materiales. Y para obtener estas cosas se esfuerzan mucho. Aunque la Biblia dice que son cosas vanas e insignificantes. Nosotros tenemos que despertarnos. Los cristianos que dicen que saben esto, pero sin darse cuenta, vivieron ahí mucho tiempo que sigue esto sin darse cuenta. Una alabanza dice, yo como la mujer del pozo, yo pedía cosas muy vanas. Como la mujer samaritana que fue por agua, que vivía con su sexto marido, que aún así no estaba satisfecha, y aunque sacaba agua y tomaba agua, pero nunca estaba satisfecho, aunque probaba todas las cosas de este mundo. Jesús dijo, el que tomara este agua volverá a tener sed. Trae a tu marido, dice, no tengo marido, así es.
Tú no tienes marido, aún no estás satisfecha. Has tenido 5 maridos, pero ni el de ahora es el verdadero, y hasta la muerte no vas a estar satisfecha. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tiene que recibir lo que el Señor le da. El agua que salte, una fuente de agua que salte para vida eterna. En San Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz yo doy. Yo no os la doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos la paz que el mundo no nos puede dar ni nos puede quitar. Pero nosotros, como esta mujer samaritana, pedíamos cosas muy vanas. Muchas personas buscaban estas cosas vanas también. Así es, muchas personas buscaban cosas muy vanas y estaban perdidos. Y así siguen perdidos. La gente de este mundo realmente son locos. Como el tamo que arrebata el viento, son llevados por la corriente de este mundo, son llevados por espíritus malignos y viven. Busquemos Salmos 33. Salmos 33. Salmos 33. Versículos 10 y 11 leemos juntos. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. De Jehová hace nulo el consejo de las naciones. ¿Qué es el consejo de este mundo? Es como en Génesis 11, la gente que se han apartado de Dios se juntaron y trataron de construir la torre de Babel, que quieren llegar, que su cúspide llegue hasta el cielo. Dicen, vamos a dar a conocer nuestro nombre, mostremos que podemos hacer algo sin Dios. Entonces esta es la imagen del hombre que desafía a Dios. Son hombres que, si Dios sopla, morirán. Dice, Dios frustra las maquinaciones de los pueblos, las maquinaciones, sus planes que hacen de querer vivir cientos de miles de años en esta tierra. Van construyendo y van planeando. Hoy en día parece que están viendo quién puede construir el edificio más alto, y así como si fuera la Torre de Babel van construyendo algo más y más alto, ¿no? Como si viviesen miles de años. Pero Dios los va a destruir y se frustran las maquinaciones de los pueblos. Que aunque el hombre haga todo tipo de planes y según ellos hacen algo a su propio plan y sus ideas y planean alguna ideología, pero todo es insignificante. Yo hace tiempo había plantado un árbol pequeño en el patio, pero vi que había muchas hormigas que subían a este árbol. Parece que ellos piensan que es su departamento, este árbol. Y yo traje agua y les eché, y todos cayeron, y todos murieron. Y yo vi que así es la imagen del hombre. En el diluvio, Dios con el diluvio buscó a todo hombre, ¿no? Ahora queda el juicio del fuego. Hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. O sea, el plan de Dios, el propósito de Dios permanecerá para siempre. Que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre.
Nosotros no somos como personas de este mundo que viven para planear en este mundo y cumplir su plan y propósito de este mundo. El cristiano vive en el mundo, pero no son personas que pertenecen al mundo. En San Juan 15 dijo que no sois del mundo, mas habéis sido escogidos del mundo. Somos personas escogidas para heredar el eterno reino de Dios. Somos personas distinguidas para servirle a Dios, que para gloria de Dios, para vivir para Dios. Dios nos ha puesto a su santo pueblo. No podemos vivir como quien no tiene vida, como quien no tiene esperanza. En Eclesiastes 3:1 dijo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Desde que Dios comenzó la historia de la humanidad, cuando termine el tiempo limitado que Él puso, terminará la historia del mundo. Este mundo no existirá para siempre. En Hebreos 1 dice que este mundo y el cielo que Dios ha hecho se envejecerá como ropa y se tendrá que cambiar. Todo desvanecerá un día y Dios lo cambiará a algo eterno. Entonces, en el límite de su tiempo se cumplirá su propósito. Existe el propósito de Dios. Cuando termina el límite de Dios, la historia termina. ¿Y cuál será ese propósito que Dios quiere cumplir en ese tiempo? Dios hizo todas las cosas y al final hizo al hombre a su imagen para darle su amor de Dios y su vida de Dios, para hacerle su hijo de Dios, para llevarlo al reino de Dios, para que viva para siempre con Dios, gozándose de la gloria de Dios, para preparar el pueblo de Dios que entrará al cielo de Dios. Eso fue su propósito de Dios, ¿no? Pues cuando se prepara el pueblo del cielo de Dios, todo tiene que terminar. Ya no existe razón de por qué dejar que exista más este mundo. En San Mateo 6:10 dijo, vosotros pues oraréis así, hágase tu voluntad como en el cielo así como en la tierra. Así como el plan, la voluntad de Dios se ha decidido en el cielo, será cumplido en la tierra. En San Juan 6:40 dice, esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es la voluntad de Dios que reciban la vida eterna a través de Jesucristo y así se prepare el pueblo que irá al cielo. Y para que se cumpla la voluntad de Dios es que todavía la historia del mundo sigue. Pero la gente no conoce esto y vive sin relación con Dios. En Isaías 5 dice que ellos viven para ellos mismos, con vino, con música, pero no tienen interés para las obras de Dios. También es desafiar a Dios. No tienen ningún interés con Dios, no piensan en que si hay cielo. Dicen, los hombres podemos crear cielo en la tierra, pero no es posible, están desafiando a Dios. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para el Señor, todas las cosas, el Señor los hizo, para Él el Señor existe, y por Él ahora sigue existiendo todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Termina. Todas las criaturas fueron creadas para su voluntad y su gloria de Dios. Y con eso termina. Todo lo que no es para la gloria de Dios son cosas malas. Nosotros, según ese plan y propósito y la voluntad de Dios, hemos recibido la salvación. Dios nos ha dado la vida eterna y la esperanza eterna. Nos ha dado vida y esperanza. Pero ¿cómo es
nuestra vida después de recibir la salvación. El Señor, que nos ha dado la vida eterna y la esperanza, también nos ha dado una nueva y santa, y un nuevo santo y propósito. Una persona que tiene una segura esperanza tiene seguro propósito de vivir. Pero una persona que tiene su esperanza en la tierra solamente vivirá para las cosas terrenales, pero el que tiene la esperanza en el cielo vivirá para el reino del cielo. El que tiene su esperanza en Dios solamente vivirá para su voluntad y su propósito de Dios. Nosotros fuimos salvos para su santa voluntad de Dios, y para cumplir su santa voluntad de Dios vivimos en la tierra. Volvemos a Santiago 4. Santiago 4, versículo 15. Leemos juntos. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. En lugar de lo cual deberíais decir, que decían que iremos a tal ciudad, traficaremos un año y ganaremos. De que decían que durante unos años voy a hacer esto para cumplir mi voluntad y mis deseos. A los que dicen esto, los cristianos, ¿qué tienen que decir? La vida es como neblina que aparece y luego desvanece. Aunque yo hago muchos planes, pero si Dios me quita mi vida, esta noche todo terminará. Nuestra vida es muy débil. Dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, permítanos el alimento de cada día, que cada día para vivir, que tenemos que vivir confiando en su protección y su guía de Dios. El pan nuestro de cada día dámoslo hoy. Cada día Dios tiene que guiarnos. Solamente para su voluntad y su gloria de Dios tenemos que vivir cada día. Pero si los cristianos viven sin relación con Dios, se están viviendo para su pensamiento, su plan y para sus deseos, todo esto es malvado, todo esto es vano, es jactancia vana. ¿Qué es vanidad? En Santiago 2, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Que aún los demonios creen que Dios existe y saben que irán al infierno y tiemblan, pero aún así no obedecen a Dios. Entonces, el que sí cree pero no obedece es necio y está jactando de las cosas vanas. Es como soñar algo necio y tratar de lograr su sueño necio. No se podrá. Lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. O sea, si es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere o lo que es la voluntad de Dios es lo mismo. Viviremos y haremos esto o aquello. Si es la voluntad del Señor, podemos morir y hacer esto o aquello. Si es la voluntad del Señor, aunque queremos hacer algo, no hacerlo si el Señor no quiere que lo hagamos. Una alabanza dice, el Señor, haz tu voluntad. Aunque yo viva o muera, que sea tu voluntad. Así tiene que ser. Según su voluntad de Dios, fuimos salvos. Y para cumplir su plan, su voluntad de Dios, seguimos viviendo en esta tierra. Dios por medio de nosotros desea cumplir su voluntad. En San Juan 6:38 Jesús dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
la voluntad del Padre. Él vino al mundo y derramó toda su sangre, muriendo en la cruz, se hizo la ofrenda de rescate, y salvar el alma del hombre fue la voluntad de Dios, y el Señor, para cumplir la voluntad de Dios, vino a la tierra. Y como se cumplió esta voluntad, según su voluntad, nosotros fuimos salvos. El Espíritu Santo nos hizo entender esta verdad. En San Juan 4:34, la palabra de Jesús. En el pozo de Samaria, Jesús dijo a la mujer samaritana, y la mujer samaritana dejó su cántaro y se olvidó de darle agua a Jesús y fue corriendo al pueblo. Jesús estaba cansado del camino, él estaba sediento, hambriento, y los discípulos habían ido a conseguir algo de comer para el Señor. Y le dijo, Rabí, coma. Entonces Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es cuando Jesús tenía más hambre, cuando estaba más cansado. Necesitaba que comer, necesitaba agua. Pero él quería algo más. Que él estaba sediento y hambriento de hacer la voluntad de Dios. Dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Cuando Jesús había ayunado 40 días, estaba muy débil. Vino Satanás y dijo, tú eres hijo de Dios, ¿por qué padeces hambre? Tú puedes convertir la piedra en pan. ¿Por qué no utilizas tu poder? Pero Jesús, ¿qué dijo? Se me olvidaba, lo puedo hacer, ¿por qué no lo hice? ¿Así dijo? Dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Se hizo referencia a Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué significa esto? Aunque necesita el alimento carnal, pero más importante que esto es vivir obedeciendo la palabra de Dios, es más grande alimento. La gente dice, necesitamos comida de cada día, pero cada día tenemos que entender y leer y aprender la palabra de Dios. Así es. Que más que nuestro alimento carnal, es más importante hacer la voluntad de Dios. Aunque tenemos poquito hambre, buscamos comida, buscamos qué tomar. Tratamos de ver cómo disfrutar carnalmente. Buscamos lo que es para la carne nada más, ¿no? Cuando estamos sufriendo más, cuando estamos más cansados, aún así, ¿tienen el anhelo de hacer la voluntad de Dios? Lo deben de tener. A la vez de que Jesús nos salvó, la vida de Jesús mostró el ejemplo para la vida de todos los cristianos. Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. Si es la voluntad del Señor, haremos esto y haremos el otro. Viviremos y moriremos si es la voluntad del Señor. ¿Pero qué es su voluntad del Señor? Que más almas reciban la salvación. Los cristianos viven para hacer esta obra de Dios. Dios no quiere que ninguno se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios es que más almas sean salvas. Y esa voluntad de Dios tiene que ser mi voluntad. El propósito de Dios tiene que ser mi propósito.
Si fueron salvos conforme a la voluntad de Dios, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Vivimos en el propósito de Dios, pero no quieren cumplir el propósito de Dios. No está bien esto. Ahora, han recibido la vida de Dios. Y si han recibido el corazón de Dios, la voluntad de Dios debe de ser mi voluntad. El propósito de Dios debe de ser mi propósito. Esto es algo obvio. Y nosotros antes de recibir la salvación, vivíamos para cosas vanas como la gente de este mundo. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, según la corriente de este mundo vivíamos. Antes de recibir la salvación, vivíamos en el espíritu, conforme al espíritu de Satanás, vivíamos haciendo lo que quería nuestra carne. Y por naturaleza éramos hijos de la ira de Dios y de la condenación. Pero ahora el resto de nuestras vidas ya no tenemos que vivir conforme a los deseos carnales, sino tenemos que vivir para cumplir su santa voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a buscar 1 de Pedro 4. Sigue después de Santiago. 1 de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Versículo 2 y 3. Yo voy a leer. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En el versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, para salvarnos el Señor recibió todo dolor y vergüenza en la cruz hasta morir, ¿no? Ahora nosotros que hemos recibido la salvación, ¿cómo tenemos que vivir? Después de recibir la salvación, ya no debemos buscar o vivir siguiendo los deseos carnales. Tenemos que vivir el resto de nuestra carne para cumplir la voluntad de Dios. No nos queda mucho tiempo en la carne. Quieren vivir como quieren en ese tiempo que Dios les ha dado. Mi cuerpo, mi alma ha sido comprado por la sangre del Señor y es del Señor. Pero uno que no sabe si es del otro o es mío es un ladrón, ¿no? Ya no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que viva o que muera, según la voluntad y la gloria de Dios tenemos que vivir. Eso es normal, es algo natural que tenemos que hacer. Si no lo hacemos es anormal. Ahora ya no vivir según los deseos carnales o deseos del hombre, sino solamente vivir conforme a la voluntad de Dios el resto de nuestras vidas. No nos queda mucho tiempo en la carne. ¿Con qué pagaremos la gracia del Señor? Nos queda poca oportunidad de vivir recompensando la gracia que hemos recibido de Dios. Pero si no lo hacemos, eso entristecerá a Dios. Ya basta el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Que con eso terminamos. No hay que seguir viviendo así después de recibir la salvación. No está bien que después de recibir la salvación un hijo de Dios siga viviendo como un hijo de ira. La vida cristiana no es un juego. El Señor, para salvarnos, dejó su gloria. Y en esta tierra
murió como el peor pecador. Ahora el resto de nuestras vidas tenemos que entregar nuestra voluntad, nuestra vida, para vivir para el Señor, ¿no? Conforme a su voluntad del Señor hay que vivir. Los cristianos ni siquiera por un momento deben de vivir olvidándose de la gracia del Señor. En Salmos 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Jehová ordena los pasos del hombre, o sea, de los salvos. Desde el momento de recibir la salvación hasta el momento de estar ante el Señor, Dios ha puesto en la ruta, el camino de nuestras vidas. Hoy en día los que manejan el GPS es muy cómodo, ¿no? Nada más pone su destino en la pantalla y la máquina los lleva, ¿no? Al camino más exacto. Pero no está bien violar lo que dice ahí y tomar otro camino equivocado, ¿no? Dios ha puesto un camino, ha ordenado un paso por nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que me guíes en medio de tu palabra. Porque si desviamos de esa palabra, caemos en pecado. Ya Dios ha decidido el camino en que debemos andar. Y a Dios le agrada que tomemos ese camino. En Salmos 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Que nos enseñe el camino en que debemos andar y que sobre nosotros fijará sus ojos para ver si caminamos ahí o no. Y nos pondrá atención, nos exhortará. ¿Por qué aprendemos de la Biblia? Para aprender de la palabra del Señor que nos enseña el camino en que debemos andar. Y después de aprender, tenemos que tomar ese camino. Pero después de aprender, si van por otro camino, no está bien. Una alabanza dice, vivamos en su palabra y no desviemos. No está bien desviarse por otro camino, ¿no? Que los dos vayan por otro camino o no, pero nosotros tenemos que tomar el camino que Dios nos ha puesto. No seas como caballo o mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno. El caballo y mulo sin entendimiento no obedecen fácilmente. Por eso le ponen su cabestro y freno. Algo que he aprendido de un diácono. A un caballo, si le ponen cabestro y freno, no pueden moverse. Pero donde ponen este cabestro no hay diente desde un principio, porque Dios dijo en la Biblia que le tendrán que poner cabestro. Entonces donde va el cabestro y freno, Dios no le puso dientes al caballo. Al buey que en su nariz le ponen el aro, ¿no? Entonces con ese aro aún un niño pequeño lo puede jalar. No seas como caballo o mulo sin entendimiento, que tendrán que ser sujetados. Que si no nos sujetamos, aún poniéndonos frenos y cabestros, nos llevará, o sea, aún disciplinando nos llevará. Lo mejor es obedecer sin quejarse, ¿no? Busquemos Proverbios capítulo 19. Proverbios 19.
versículo 21. Proverbios 19, versículo 21. Veamos juntos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aunque haya mucho pensamiento y plan en el corazón del hombre, aunque nosotros hagamos todo tipo de planes, pero dice, el consejo de Jehová permanecerá. Dijo, Dios frustra las maquinaciones del pueblo. En Salmos 2:1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea que las naciones se juntan para planear cosas vanas en contra de Jehová y los ungidos. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, diciendo, ¿dónde está el plan de Dios? Nos desconectamos su plan de Dios y su voluntad de Dios y nosotros haremos nuestra propia voluntad. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero Dios se burla de ellos. Como cuando estaban construyendo la torre de Babel, Dios se burló de ellos y los separó, ¿no? En los últimos tiempos querrán unir el mundo y Anticristo desafiará a Dios. Y el mundo se va preparando ahora, pero Dios se burlará de ellos. Y luego vendrá Jesús como Rey de Reyes y los quebrará como vasos. Cuando viene el Señor, así como romper vasos, romper platos, este mundo será destruido. Yo cuando veo los edificios que hacen muy alto, me imagino cuando el mundo será destruido con terremotos, como dice en Apocalipsis, como cuando el Señor destruye el mundo, como estos platos que rompen cuando se caen. Y así será por las naciones y por cada individuo. No importa, aunque nosotros hagamos muchos planes, solo el plan de Dios, el consejo de Jehová permanecerá. Por eso lo mejor es desde un principio hacer lo que es la voluntad de Dios. Pero hay veces que son cristianos y saben que no se puede, pero algunos fingen haber tenido mucho éxito. Dicen, no, yo pude lograr mi éxito. Sin nada que ver con la voluntad de Dios, con su plan y con su propósito, van cumpliendo sus propósitos. Pero se ve peligroso, porque si Dios un día dice no, lo va a destruir totalmente. El mundo los deja, porque los malos serán de todos modos castigados al final, por eso viven como quieren. Pero a los cristianos, ellos no recibirán el último juicio como los pecadores, pero son juzgados mientras viven en la tierra. Cuando veo que una persona salva, que dice que es salva, no obedece la voluntad de Dios y vive equivocadamente, me siento inseguro de que algún día Dios lo va a disciplinar, lo va a pegar y si no obedece hasta lo puede matar. Pero no es decir que toda la muerte de un cristiano significa que fue castigo. Hay veces que una persona vive bien ante Dios, por eso Dios lo lleva rápido. Como Jacobo de los 12 discípulos lo llevó primero y luego Juan quedó hasta el final. Algunos los lleva rápido, algunos los lleva después, pero todo es el plan de Dios. Pero hay personas que son disciplinados, son castigados por Dios, que se le entrega a Satanás su carne para su destrucción de la carne.
Si son salvos, el alma es salvo, pero hasta se puede entregar su carne a Satanás para destrucción de la carne, si no se arrepiente. Aunque nosotros tengamos muchos planes, pero todo es vanidad, solamente la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Busquemos Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 9. 9 leemos juntos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Que aunque el hombre piensa su camino, eso aquí habla de un cristiano que en su pensamiento planea sus caminos. Quizás puede planear algunas cosas, pero la voluntad de Dios se cumplirá. Entonces, quien endereza sus pasos es Dios. Aunque uno quiere ir por un camino, pero Dios lo puede guiar a otro camino. Así como Jonás. Dios le dijo que fuera a Nínive, pero él huyó a Tarsis. Y no lo dejó así. Lo echó del mar, hizo que un pez grande lo tragara y lo vomitó delante del mar de Nínive. Si hubiera obedecido desde un principio, no habría sufrido tanto. Dios desea cumplir su propósito a través de la vida del cristiano. Algo que tenemos que temer. Tenemos que temer que podemos llegar a vivir ignorando la voluntad de Dios. Una persona que recibió la salvación puede vivir ignorando el plan y la voluntad de Dios, y es algo que tenemos que temer que nos vaya a pasar. No tienen que temer alguna plaga. No tienen por qué temer su último juicio o los últimos tiempos de la tierra. No tienen que temer que habrá una guerra, sino tenemos que temer que en nuestras vidas vivamos ignorando y menospreciando la voluntad de Dios. Busquemos Job 23. Job 23, versículo 10. Vemos juntos. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Solamente Dios conoce mi camino. Dios conoce mi camino y me ve si tomo ese camino. Él conoce todo, está viendo todo. Como hoy en día, cuando ponen alguna cámara secreta, oculta, y ya desde su celular uno puede ver lo que está pasando. Quién hace qué en qué lugar, ¿no? Se puede ver de una vez quién hace qué, en qué lugar, en su negocio o en su empresa o en su tienda. Quién está perdiendo el tiempo, quién está durmiendo, quién está haciendo otra cosa, quién está jugando, quién está trabajando diligentemente. Como si no estuviera viendo, pero Dios está viendo todo, como dice en Job 11:11. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce mi camino y está viendo mi camino. Después de que él me pruebe, saldré como oro. Dios entrena a la persona salva hasta el día de entrar al reino del cielo. Antes de recibir la salvación, nosotros vivíamos lejos de Dios, vivíamos conforme a nuestros deseos carnales, para la vanidad. Vivíamos siguiendo el mundo y nuestro corazón, pero de este mundo fuimos salvos. Después de recibir la salvación, ahora nuestra vida tiene propósito de... Dios quiere limpiarnos, santificarnos, para que seamos personas dignas de entrar en la gloria de Dios. Para eso nos va probando y nos va entrenando, ¿no? Después de que me pruebe el Señor, saldré como oro.
Cuando se saca oro de la mina, no hay oro puro desde un principio. Tiene muchas impurezas. Pero esto lo meten al fuego y hacen muchos procedimientos para sacarle todas las impurezas y lo hacen oro puro. Entonces, aunque somos salvos, pero dentro de nosotros todavía tenemos muchas impurezas dentro de nosotros. Por eso Dios nos va probando. Para que después de probarme, saldré como oro. Para que seamos personas dignas de entrar a su gloria de Dios. ¿No quieren ser probados, entrenados? Yo he visto cómo le sacan las impurezas al oro. Se derrite totalmente. Como agua. Y lo sacan, lo pegan, lo presionan. O más delgado que una hoja y las impurezas explotan. Y lo vuelven a meter al fuego. Así es, Dios a nosotros nos mete al fuego, luego al agua, luego nos saca, nos pega. Así como con el fierro hacen un arma muy filoso, ¿no? Hacen lo mismo de meterlo al fuego, luego lo sacan, lo pegan, lo vuelven a meter al agua, luego al fuego, repetidamente, ¿no? Y al final todo lo débil se cae y solamente queda el fierro fuerte. Y con eso pueden hacer un arma muy filoso. Así es, el Señor nos quiere hacer armas para el Señor, para hacernos obreros dignos. Dios nos va entrenando y probando. Como podemos ver en la Biblia, el Señor entrena a todos sus obreros. No hubo alguna vez que nadie hubo que no haya sido probado y entrenado antes de ser utilizado por el Señor. Todos los cristianos son entrenados y probados por Dios. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Vamos a ver Job 23, versículo 13 y 14. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? La voluntad de Dios hacia nosotros ya está determinada. Su alma deseó y hizo, pues Él acabará lo que ha determinado de mí. Cuando fuimos salvos, se iluminó una luz a cada persona. Después de ser salvo hasta entrar al cielo, Dios ha puesto una ruta de camino a cada persona. Existe el camino que ha puesto a Pedro. Para Jacobo fue primero ser decapitado y ser martirizado. Para Pedro también hubo otro camino. Pablo también tuvo que ser crucificado de cabeza abajo en Roma. Hubo camino diferente para cada persona. Varias veces estuvo casi muerto, pero Dios permitió que él predicase el Evangelio en Roma y hasta que él fue ahí y murió ahí. Y luego apóstol Juan. Cada persona. Juan tuvo que escribir Apocalipsis en la isla Patmos. Entonces, cada persona tiene su camino. Para mí también Dios tiene un camino decidido para mí. Y muchas como estas hay en Él. Él acabará lo determinado de mí. Eso muestra que Dios tiene interés para cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, Dios no se acordará de mí. Hay muchas personas de este mundo, pero claro que sí se acuerdan y llama a cada uno por su nombre. En San Mateo 10:30, después, aún vuestros cabellos están todos contados. Uno no sabe cuántos cabellos tiene, pero Dios lo sabe. Eso te quiere decir que Dios conoce todas mis circunstancias. Una alabanza dice, yo
Creo y confío porque Dios conoce todas mis circunstancias. Confío en que siempre Él me está cuidando. El Señor que siempre conoce todo lo nuestro, tenemos que vivir confiando en Él ahora. Así es el Señor muy interesado en mí, me cuida, me guarda. No hay que olvidarnos de Dios. Tenemos que reaccionar a la voluntad de Dios. En 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo de este mundo pasa y desvanece, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre en la gloria de Dios. Solamente el que hace la voluntad de Dios. En Eclesiastés 5:15, dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Así es. Desnudo vino y se va desnudo. No puede llevar nada. Tiene que dejar sus avaricias vanas. Agarran muchas cosas como si pudiesen vivir miles de años. Pero no será posible, y no hay que hacer esto. No hay que vivir pensando qué hacer para comer mejor, para vivir mejor, sino hay que pensar cómo vivir para hacer la voluntad de Dios. Siempre hay que pensar en estas cosas, de cómo poder agradar más al Señor. Todo lo que no sea relacionado con la voluntad de Dios es malvado. Él dijo, toda jactancia semejante es mala. ¿Qué harán ustedes? Busquemos Jeremías 45. Jeremías 45. Jeremías 45, versículo 5. Jeremías 45, versículo 5. Vemos juntos. Y tú buscas para ti grandezas, no la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Dice aquí, tú buscas para ti grandezas, no las busques. Para ti grandezas. ¿Qué son las grandezas? Grandes obras. Hay personas que planean grandes obras, ¿no? Hay personas que dicen, yo seré un gran rico. Sienten tanta envidia de los ricos. Cuando sean tan ricos, ¿qué van a hacer? Luego los ricos tienen mucha riqueza, pero se envejecen, están muy enfermos, ya no pueden hacer nada. ¿Por qué sienten tanto envidia de ellos? ¿Por qué quieren lograr tanta cosa vana? ¿Con qué van a hacer con esas grandezas? Existen grandezas para Dios. ¿Tú buscas para ti grandezas? No las busques. Hacen planes para lograr grandes cosas. Pero ¿con qué van a hacer con esto? Dice, con eso voy a vivir para el Señor. Pero no, eso no tiene sentido. Hay personas que antes venía a la iglesia y ya no viene, y me encontré con esa persona y dice, hermano, ¿por qué ya no viene a la iglesia?
Ya yo para llevar la vida cristiana necesito dinero. Por eso yo para ganar dinero, ya cuando tenga más dinero voy a ir a la iglesia, voy a trabajar diligentemente para el Señor y así. Entonces le dije, Dios es muy pobre, necesita que tú le des dinero. Dios no quiere tu dinero. Dios te quiere a ti. Deja de decir cosas inútiles. Son excusas inútiles que está diciendo. Tiene que reconocer que quiere vivir como quiere. Dice, tengo que ganar dinero y para utilizarlo para Dios, por eso no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Cómo puede pensar así de Dios? Si el cristiano se olvida del plan y el propósito de Dios y solo vive para cumplir sus planes, eso fundamentalmente está desobedeciendo a Dios. El cristiano no debe de tratar de cumplir su propio propósito, sino para cumplir su plan y su voluntad de Dios, entregar todo en las manos de Dios y solamente obedecer, paso por paso. La noche antes de que Jesús fue crucificado, en San Mateo 26:39, ¿cuál fue su última oración? Dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús tiene la misma carne que nosotros tenemos. La cruz fue el lugar de más dolor y vergüenza. Él es tan santo, Él es tan grande. El que será Rey de Reyes tuvo que morir en la cruz como el más miserable pecador. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces hizo la misma oración. Y oró tan intensamente para poder hacer la voluntad de Dios que su gota de sudor se hizo como gota de sangre. Para hacer la voluntad de Dios uno tiene que dar por vencido su propia voluntad. Para cumplir la voluntad de Dios uno tiene que dejar y desechar todo lo que uno mismo quiere. Si quiere hacer lo que uno quiere y también hacer lo que Dios quiere, ¿cómo podrá hacer las dos cosas? Cuando llega el tiempo, uno por la voluntad del Señor tiene que poder dejar todo lo suyo y hasta estar preparado a entregar su propia vida. Hay personas que dicen, Señor, no sea como tú quieres, sino como yo quiero. ¿Así oran? No está bien. Con su boca alaban, dicen, que viva o que muera, que sea como tú quieras, Señor. Pero saliendo dice, que viva o que muera, que es como Él quiere. Y fundamentalmente está mal. Jesús en San Mateo 16:24 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negar a sí mismo es negar su pensamiento, su deseo, su plan, su vida, sus caprichos los tiene que dejar. Con eso no puede también tomar la cruz y seguirle. Es negar a sí mismo y tomar su cruz. Eso es aflicción, la cruz. Sígueme. Y sin hacerlo no puede seguir al Señor. Los salvos tienen el anhelo de vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero como quieren seguir al Señor, hay aflicción y sacrificio, y por eso la carne no quiere, y como no quiere, ¿qué hace? Apóstol Pablo por eso dice que golpeaba su cuerpo cada día para ponerlo en servidumbre, que cada día moría. Para seguirle al Señor tiene que negar a sí mismo. Cada día estar listo a morir para el Señor. Que muere cada día quiere decir que cada día desecha a sí mismo. En Proverbios 13 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
En cualquier cosa que haga, no hacer su propio plan y cumplirlo, sino hay que pensar si es la voluntad de Dios o no. Hay que conversarlo con Dios. Y si solamente orando no sabe, puede uno hablarlo con los pastores, los ancianos, los respetables de la fe en la iglesia, para ver si es la voluntad de Dios o no. Hay personas que hacen grandes, importantes decisiones, pero hacen lo que ellos quieren y deciden equivocadamente. ¿Alguna vez oraron por eso? ¿Alguna vez lo hablaron con los mayores? Dice Dios que reconozcamos a Dios en todos los caminos, pero ¿por qué no lo reconocen? Si lo conversaron con Dios, si obtuvieron la respuesta, tienen que primero obtener la respuesta. En Santiago 4, vamos a regresar a Santiago 4. Santiago 4, versículo 17. Vamos juntos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabe hacer lo bueno. ¿Qué es el bueno? Es la voluntad de Dios. En lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nosotros de la Biblia hemos aprendido mucho de la voluntad de Dios, ¿no? En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Se ve en el espejo y dice, estoy manchado de la cara, tengo que lavar mi cara, pero se voltea y se olvida, y continuamente anda con la cara manchada. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Lo dice exactamente. Le escucha la palabra, y cuando escucha dice amén, sí, pero no lo pone por obra y está engañando a su propia conciencia. Está engañando a Dios. El que oye pero no lo hace es como el que se ve su rostro en su espejo pero luego se olvida de cómo era. Escucha la palabra y tiene que saber qué hizo mal y qué debe de hacer y lo tiene que llevar por obra, lo tiene que ejecutar. Pero es como ver el espejo y luego olvidarse. Escucha y dice, qué buena palabra. Sí, obviamente hay que vivir conforme a la palabra y luego se olvida. Y vive como quiere. Pasan 2, 3, 5, 10, 20 años y sigue igual. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo se van a madurar? ¿Alguna vez vivieron dignamente como hijos de Dios? Se escucha y se le olvida. Pero no está bien, sino hay que hacerlo, hacedores de la palabra. Y él será bienaventurado en lo que hace. Si obedece, será bendecido. La bendición está prometida. Si hacen lo que quieren, piensan que les irá bien. Los cristianos, si obedecen a la palabra de Dios, esto amontona riquezas en el cielo. Cada vez que obedece, tiene la promesa de la recompensa. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo nos da a conocer, nos da a entender la voluntad de Dios y también nos da el corazón de poder llevarlo a cabo. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, hacer querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos hace entender la voluntad de Dios, nos da la fuerza de hacer la voluntad de Dios, también el corazón de hacer la voluntad de Dios. Pero si uno ignora esto, está apagando el Espíritu Santo. Dice, no apaguéis al Espíritu. Con la palabra nos mueve el corazón, pero lo apaga y continuamente lo apaga y luego ya no trabajará el Espíritu Santo. Hay personas que se les señala varias veces lo que está haciendo mal, se le aconseja, se le corrige y continuamente equivoca de la misma forma y entonces ya no se les dice nada.
Dios se da por vencido de esa persona y eso no está bien. En Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. El Espíritu Santo nos hizo entender la gracia de Dios. El Espíritu Santo está en mí. Y el Señor está conmigo hasta el día de la transformación carnal. Entonces no está bien contristecer al Espíritu Santo. Nos hace tener el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Tenemos que vivir siguiendo el Espíritu Santo. En Hechos 13:22 dice que David he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Que David vivió toda la vida haciendo la voluntad de Dios y luego murió. Es una expresión muy hermosa de cómo fue David. D.L. Moody, que fue el predicador más famoso de Estados Unidos. Yo lo respeto tanto. Continuamente leo su libro. Leo repetidamente sus libros. Y me da grande consuelo y fuerza en el corazón. Y pienso, ¿no podré yo vivir como él? En su sepulcro de Moody está escrito 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está escrito este versículo en su piedra sepulcral. David él vivió toda la vida conforme a la voluntad de Dios y murió. ¿Qué tan bueno sería vivir conforme a la voluntad de Dios antes de morir y estar ante el Señor después de la muerte? No debería de decir en nuestro sepulcro, vivió como quiso carnalmente y luego murió, ¿verdad? Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Pronto el Señor volverá a venir. Y ahora comenzará un nuevo año. En 2 días comienza un nuevo año. ¿Qué hay que hacer? Lo que no hemos podido hasta ahora. Dejar de arrepentirnos, sino hacer nuevos planes, nuevas decisiones y tratar de lograr nuestros planes, nuestros propósitos. Propósito de leer la Biblia cada día, 4 capítulos al día. Si no pueden leer 4 capítulos al día, no se tarda mucho tiempo. No importa aunque no lea muchos capítulos, aunque sean 2 capítulos, si no puede, aunque sea un capítulo. Pero leer el mismo capítulo varias veces si puede. Leer y leer una y otra vez hasta entenderlo. Reflexionar en sí mismo. ¿Y cuáles son los 4 requisitos de la vida cristiana? Palabra y luego ¿qué? La oración. Cada día hay que orar. Hablando de oración, en una semana, desde el 7 de enero, en la iglesia de Seúl, tendremos seminario bíblico. Es nuestro primer seminario del año. Les pido que oren mucho para ese seminario. Y desde esta noche comienza nuestro retiro de retiro de invierno en Corea. Les pido que oren mucho por mí, porque yo cada vez que estoy en el púlpito siento mucha presión, porque esta predicación lo están escuchando 220 países de Corea y 660 iglesias del mundo están escuchando la misma palabra. Por eso es de gran presión para mí. Y para eso hay que orar y orar y pensar, y por eso les pido que oren mucho por mí. Yo sé que soy muy débil. Sé que hay mucho que hacer de ahora en adelante también. Les pido que oren por todos los pastores que predicarán en este retiro de invierno, que les dé Dios sabiduría y poder, y que a través de este seminario que comenzará, que muchas personas reciban la salvación. Les pido que cada día oren, que oren intensamente, que unan sus corazones para orar juntos. Esfuércense para orar.
Luego, después de la palabra, la oración, la predicación, la evangelización, que es la mayor misión que Dios nos ha dado. Para la predicación les pido que hagan sus planes y que en este seminario, primero, todos tenemos que participar. Vamos a pensar que es el último seminario. Luego la comunión. En la iglesia tenemos que permanecer en comunión, en amor y en servicio, sacrificio, entre hermanos, no tener problemas, no odiarnos, no pelear, no criticar, sino solamente amarnos mutuamente, tener el mismo corazón y así servir al Señor, vivir para la gloria del Señor y vivamos para su evangelio del Señor. Y así, en el nuevo año hay que tener un nuevo corazón. Vamos a pensar que es nuestra última oportunidad y vivir. Les pido, nos vemos todos en la noche. Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro, santo y misericordioso, nosotros, conforme a tu santa voluntad, fuimos salvos. Queremos vivir el resto de nuestras vidas para tu voluntad y queremos vivir en tu santa voluntad y santo propósito. No queremos vivir para las cosas vanas de este mundo, sino queremos entender tu voluntad santa y danos el poder, la capacidad de cumplir tu voluntad. No queremos vivir el resto de nuestras vidas para las cosas carnales, sino solamente para tu santa voluntad y por tus planes y para cumplir tus propósitos queremos vivir el resto de nuestras vidas. Para eso guíanos, Señor. Pedimos por el retiro de invierno que comenzará esta noche y por el seminario bíblico que comenzará el 7 de enero. Te pido que trabajes en medio de nosotros para que en estos últimos tiempos que tú nos has permitido podamos vivir solamente para tu gloria y para tu evangelio, para que podamos cumplir con la santa misión que tú nos has encargado. Para esto, ayúdanos a hacer nuestro mayor esfuerzo para vivir para ti. Para esto, utiliza a todos nosotros valiosamente conforme a tu voluntad, para que al estar ante tu gloria venidera seamos hallados sin vergüenza y dignos de tu gloria. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.